A los venezolanos nos enseñaron que éramos un país rico porque teníamos las mayores reservas petroleras del mundo y nos lo creímos. Pero de repente despertamos en una pesadilla. Y yo me he puesto a pensar, ¿y si el problema nunca fue el dinero, sino ese chip con el que nos programaron desde hace mucho tiempo, desde la colonia? Hoy vamos a descubrir por qué la viveza criolla y ese no me den, ponme donde hay, nos costó la libertad y si realmente hemos aprendido la lección de 27 años de chavismo puro y duro. Hola a todos, soy Irulula Barca y este es el primer episodio de mi podcast Verdades Incómodas, desde aquí, desde Washington. Un espacio donde nos hacemos preguntas no tan cómodas, que nos sacan un poco de nuestra zona de confort y nos ayudan a evolucionar. Y hoy nos acompaña un gran amigo que es Rafael Prieto. Él es doctor en ciencias sociales y además es el coordinador de Venezuela aquí en Washington. Es un gusto tenerte aquí, de verdad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para hablar de este tema donde a veces no nos gusta mucho mirarnos en ese espejo, pero es necesario. Venezuela, tierra de gracia o de desgracia. Muy buenos días, vale, muy buenos días. Gracias por este espacio, casi prima. Sí, porque nos enteramos o creemos porque es así. Eh, pero bueno, igualito todos somos hermanos, ¿no? Hijos de Dios y somos hermanos nosotros. De verdad que sí, Venezuela yo no tengo duda que sea una tierra de gracia. Recuerda que las tierras no las hace la tierra por sí sola, las hace la gente que pisa esa tierra. Y yo creo que pues, nosotros hemos tenido una historia desde la colonización. De hecho, yo estoy en un libro escribiendo lo que todavía no está listo, pero vamos a hablar un poquito de ese libro porque creo que va hacia el tema que tú planteas. Eh, nosotros, ¿cómo está conformado el venezolano o el latinoamericano, pero específicamente el venezolano, que tiene más un componente un poco más europeo? Perdón. El venezolano está hecho, yo no sé si tú te sabes el cuento de los sin narices, cuando en Inglaterra desterraban a los ladrones, a los violadores, mentirosos, los desterraban hacia Australia y hacia Nueva Zelanda, incluso África del Sur. Los mandaban allá y al cabo de 10 años ellos regresaban porque les cambiaba su fisionomía, pues, porque se ponían más viejos, por supuesto, se ponían la cabeza blanca, y entonces volvían al reino otra vez a Inglaterra y no eran reconocidos porque cambiaron pues fisionómicamente. Entonces hubo un rey, no me recuerdo el nombre ahorita, que decidió, para que eso no pasara, cortarles la nariz a todo aquel que era sentenciado. Entonces, para que fuese reconocido toda la vida, pues nunca iba a poder regresar a Inglaterra porque no tenía nariz. Y ahí es que viene el cuento de los sin narices. En España pasó lo mismo, solo que no le cortaron la nariz, sino que los enviaron sobre todo al continente americano, algunos a Filipinas, hay una parte de Filipinas que habla español, en África hay un solo país que habla español también, y allí pues enviaron violadores, tracaleros, malandros, lo que eran malandros en esa época, y pues no fue en vano el saqueo que hicieron en América y las violaciones que hicieron a mujeres, a pueblos enteros, saquearon pueblos enteros. Lo que pasa es que la historia la cuenta el que gana normalmente, ¿no? Ojo, esto tiene una versión propia, no es una versión de izquierda, es una versión de estudios, muchos años de estudio. Entonces, ¿qué pasó? El español que nos enviaron aquí era el español vivo, tracalero, que algo había hecho en España y no bueno, y ese fue el que vino para acá. Eso se juntó con el indio que tenía todo a la mano, porque si tú ves los caribes tenían
la comida, el pescado sin moverse mucho. Y entonces se crió una cultura de un ser humano que estaba acostumbrado a todo fácil. Si tiraba una lanza, agarraba un pescado. Si levantaba la mano, agarraba un mango. Entonces, y después para el chinchorro como dicen, enchinchorrarse con la mujer. Este, eso se le sumó otra cultura, la cultura africana. El, bueno, aquí en Estados Unidos no se le nombra como negro porque es una ofensa, pero sería la persona de color, fue sacada de su tierra a golpe, mataron a su familia, los montaron en barco como animales y los trajeron al continente. Entonces, mucha de esa esclavitud, de esa gente que vino de color, llegó a las costas venezolanas, a las costas de República Dominicana, donde se hacían los intercambios, lo que era la española, y esa persona de color que venía, pues después de que le habrían matado a su familia, violado a su esposa, matado a sus hijos, era una persona que estaba resentida, pues, y estaba dolida porque se le había hecho un gran daño. Entonces, bueno, esas tres culturas se mezclaron en el continente y sobre todo en Venezuela, en la cultura tracalera del español que vino. Ojo, yo no estoy diciendo que los españoles son tracaleros, sino el español que específicamente mandaban en ese momento. Así es. Se unió con el indio. Facilista, porque tenía toda la mano, tampoco estoy diciendo que el indio es flojo, simplemente que no necesitaba hacer esfuerzos mayores para poder subsistir. Y se unió con la persona de color resentida, que no estoy hablando tampoco que las personas de color sean resentidas, sino esas personas que llegaron, después de todo lo que habían sufrido, por supuesto que tenían resentimiento. Y se unieron esas tres culturas. Esas tres culturas formaron lo que es hoy un venezolano. Esa es mi Exacto. tesis muy personal. Ojo, esto no tiene que parecerse a la verdad. Yo no quiero ponerme a discutir con nadie bueno, podríamos hacer un estudio antropológico completo para ver qué es lo si mi tesis es verdad. Eso formó una cultura de alguien que es resentido, que es facilista y que es vivo. Exacto. La famosa viveza criolla. Vanaglorean, es decir, a mí me daría pena decir, no, los venezolanos somos vivos, no, a mí me daría pena. Sí, pero en Venezuela eso es como decir, yo sí soy bravo, yo sí soy bueno, ¿entiendes? Tengo la viveza criolla. Más bien a un pueblo le tiene que dar pena decir que tiene una viveza sobre otros. Sí, y mira, qué interesante, porque allí también podemos hablar de la diferencia que hubo con los colonizadores que llegaron a Estados Unidos y los que llegaron a Venezuela, porque los colonizadores que llegaron a Estados Unidos llegaron con una mentalidad de, bueno, me van a dar unas tierras, tengo que hacerlas crecer, voy a formar familia, estamos dando a luz a una nueva sociedad muy distinto a estas personas como tú bien lo explicas, llegaron a Venezuela, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir tú sobre esto? Lo que pasa es que Estados Unidos fue diferente, la colonia, es decir, Inglaterra, a pesar de que también mandó sin narices para acá, mandó también gente muy preparada, gente exploradores que eran unas eminencias en las universidades de ese tiempo, es decir, en las escuelas de ese tiempo. Y los mandaron con otra visión. Primero, una de las cosas que los diferencia es la parte religiosa. Recuerda que los europeos son más protestantes que católicos. Y ya nada más el hecho de que cambia, digamos, el concepto de Dios y lo que es la religión como tal, ya eso, recuerda que, ojo, yo quiero respetar todas las religiones, pero no puedo dejar de decirlo, pues recuerda que en los católicos tú podías pecar muchas veces y pagando se te indultaba, ¿no? Entonces eso creó una cultura, bueno, puedo pecar las veces que quiera siempre y cuando tenga para pagar el pecado que cometí. Ya en la parte protestante era diferente porque ellos asumían más a Dios como tal, pues. No había santos, no había nada de eso. Y recuerda que los ingleses también es una mezcla de otra migración, que fueron los daneses
y los mismos alemanes. El inglés se forma por anglosaxónicos, ¿no? Son los angloparlantes, son anglosaxónicos, una mezcla de danés con alemán. Entonces, y es lo que sería parte de los vikingos, ¿no? Los vikingos se dice que habían llegado a América muchísimo antes que Cristóbal Colón. Entonces, los vikingos pues agarraron y poblaron la parte de Groenlandia, toda la parte norte del Reino Unido, todo eso que eran mares y tierras muy difíciles, y eso los obligó culturalmente a ser más unidos, a ser más sinceros con ellos mismos, porque ellos debían recolectar cuando podían recolectar, debían guardar cuando tenían que guardar para poder subsistir los inviernos. Entonces, esa parte que traen ya los ingleses desde su origen, la trasladaron también a los ingleses que vinieron acá y los irlandeses. Es decir, recuerden que el Reino Unido son varios países o eran varios reinos en ese momento que estaban bajo un solo rey. Entonces, cuando llegaron aquí, llegaron los ingleses, pero también llegaron los holandeses. Hay mucha gente que no lo sabe, no me recuerdo el nombre ahorita, pero el primer latino que llegó, es más, la gente no sabe que Nueva York fue formada por un latino, un hispanoamericano que era de República Dominicana. Se acomodó con piratas holandeses y así se forma Nueva York. Sí, se dice en algunos libros que la fundación de Nueva York es hecha por un dominicano, que en ese tiempo no era dominicana, era la española, pues. Entonces, eso se le suma también los franceses. Recuerda que los franceses llegaron por la parte del Mississippi hacia Nueva Orleans, llegaron los holandeses, una parte hacia lo que es Virginia y Nueva York, y los ingleses llegaron hacia Boston, que fue una parte más arriba. Y de allí se formaron las 13 colonias, fue una mezcla de holandeses, franceses, poco español, porque Florida sí era española, sí, España tenía pues gran parte de lo que es hoy Estados Unidos, y se hicieron las 13 colonias, pero esas 13 colonias estuvieron encasilladas en una cordillera, que es la cordillera aquí que está cerca de West Virginia. Sí, era muy duro pasar para el otro lado y pues fue lo primero que se pobló. Entonces aquí la población se acostumbró primero a creer muchísimo en Dios, solamente Dios, no otros dioses. Creían en lo que le enseñan los protestantes, el pecado no se debe cometer. Tercero, la tierra es sagrada porque es hecha por Dios. Y allí es donde viene el que los colonizadores, los colonos, fueron los que hicieron crecer este país, porque donde llegaban trataban, ojo, y recuerda que el indio de aquí era muy diferente al indio de Latinoamérica. El indio de Latinoamérica combatió, pero no estaba acostumbrado a la guerra. El indio de aquí estaba acostumbrado a condiciones adversas, los Cheyenne, todas estas tribus, y combatieron muy fuerte a los colonos. Las películas de vaqueros no es mentira como se defendieron los indios, con todo lo que tenían. Sacaban la cabellera, sí, era gente que era muy guerrera, pues. Entonces, la colonia aquí no fue fácil, la obtención del alimento aquí no es fácil. Aquí tú y yo que estamos en Washington llueve, cae polen, cae granizo. A veces en Virginia, desde que tengo aquí 9 años, ha habido unas 2 alertas de tornado. Hay viento fuerte. Es decir, las condiciones de clima no son las mismas que tenemos en los países hispanoamericanos. Es decir, allá tenemos lluvia y sol, lluvia y sol. Y aquí, con toda la adversidad que hay, que pareciera que no se debería haber desarrollado tanto como se ha desarrollado, pero parece que sí, al ser humano, cuando tiene cosas que no puede controlar, el ser humano comienza a generar inteligencia colectiva suficiente como para poderla superar, y eso hace crecer a las sociedades, pues. Sí, sí, es un tema realmente muy interesante, y el nombre del podcast tiene que ver con eso. Venezuela, tierra de gracia o de desgracia, porque es que yo siento que nos dieron tanto que de alguna manera hemos sido un imán
para que estas ambiciones ya sean externas o también internas, porque justamente es lo que estamos analizando. Venimos de esa gente, somos producto de esa mezcla. Entonces, de alguna manera nos ha quedado ese chip y también nos hemos convertido en eso que vino, nos colonizó y de alguna manera nos marcó. Entonces, todas esas riquezas se han convertido justamente en quizá una especie de desgracia por ser, no sé si exagerados, ¿no? Yo me pregunto, ¿cómo fue que nosotros permitimos que la corrupción se enquistara de esa manera en las eh, instituciones más importantes del país? Porque esto no es una cosa que empezó con Chávez, eso ya venía de atrás, o sea, con Chávez y Maduro empeoró definitivamente, pero esto ya venía de atrás. Y hay algo bien interesante, ¿no? También que es que antes de Chávez existían dos Venezuelas, no una, dos Venezuelas. Estaba la Venezuela próspera del Tabarato, dame dos, y viajaba a Aruba a comprar todo y todo le parecía súper barato. Y por otro lado estaba la Venezuela, teníamos más de un 60% de pobreza en el país. Entonces eran como dos realidades que estaban allí divorciadas completamente. Y quizás lo que estábamos, digamos, en ese 40%, estábamos felices, estábamos tranquilos, como dicen por ahí, éramos felices y no lo sabíamos. Y no nos dábamos cuenta de qué era eso que estaba germinando allí en ese 60% de personas que, bueno, que estaban en estado de pobreza. Entonces, de alguna manera, allí se pudo haber empezado a gestar eso, parte de lo que tú dices, aumentar un poco como esa sensación de sentirme resentido socialmente. Entonces, ahí eso justamente para mí fue lo que aprovechó y usó Chávez en un discurso completamente populista, pero que a la final obedecía a lo que pensaba ese 60% y que lo llevó al poder. Ya veníamos, ya traíamos eso de atrás, ¿no? O sea, ya teníamos la viveza criolla, ya existía, ya estaba el famoso ponme donde hay. Entonces, yo siempre digo que los chavistas no fueron marcianos que aterrizaron en Venezuela, eran venezolanos. Había una cultura, una idiosincrasia que de alguna manera nos llevó a ese punto. Yo creo que esto es algo importante que hay que reflexionar. Los problemas pues siempre vienen de, como decía Murphy, pequeños, grandes problemas son sucesiones de pequeños problemas, ¿no? Que no se corrigen a tiempo. Ojo, todo lo que yo diga aquí son estudios particulares, son mis conclusiones después de leer algunos textos, no miles, no voy a decir miles, pero sí de leer algo. Pero cada quien le respeto su verdad, pues, bueno, pero yo creo que una de las cosas es que los venezolanos nosotros nos hemos mentido mucho. Es decir, fuimos un pueblo que nos encerramos en nuestra frontera y entonces comenzó un venezolano a preguntarle a otro, mira, nosotros somos buenos, sí, vale, nosotros somos buenos. Mira, y los venezolanos bateamos duro, ¿verdad? No, chicos, no hay mejor que los venezolanos para batear. Y mira, y las mujeres venezolanas son las más bonitas. No, eso ni decirlo. Bueno, y llegó otra mujer por ahí y dijo, claro que son las más bonitas. Entonces, así es como se forman no los mitos, no quiero llegar no quiero, pero quiero más o menos explicar cómo se forman los conceptos dentro de una sociedad. Más o menos como se forman los chismes, ¿no? Es parecido, pero con otros componentes. Entonces llegó otro venezolano y le dijo, mira, y los de Maracaibo son no, buenísimos. Ah, chico, y llegó otro maracucho. Claro, vale, no hay mejor que los maracuchos. Sí, te iba a preguntar de que si te estabas refiriendo a los maracuchos. Llegaron, sí, hay que hablar, hay que hablar. Llegaron los gochos y dijeron, no, pero nosotros sabemos mandar. Y pues,
Entonces, para hacerte el cuento corto, nos comenzamos nosotros mismos a encerrar. Eso les pasa, ¿tú sabes a quién? A los que gobiernan. Cuando se encierran en su propio círculo y entonces viene el que está mandando y le dice al jalamecate, que ya te voy a echar el cuento cómo viene eso del jalamecate, le dice al jalamecate, mira, yo soy bueno, estoy gobernando bien. Claro, jefe, usted está, no, se la está comiendo, jefe, y la gente se está muriendo de hambre. Pero entonces se encierra uno en un círculo y ese círculo te crea una realidad que no es verdad. Y al cerrarte más y más y más, porque nosotros nunca tuvimos que emigrar, 500 años encerrados en nuestra esfera, diciéndonos que éramos vergatarios, me disculpa la expresión, pero es que no hay otra, tengo que decirla como se dice allá, pues. Entonces, casi 200 años diciéndonos que éramos muy buenos y nos tocó salir del país. Pero vamos otra vez atrás. Nos dieron varios mitos, nos dijeron que libertamos América y que vencimos a España. Y eso no es totalmente cierto. Nosotros luchamos en la Primera República con criollos, es decir, contra venezolanos. Y perdimos la Primera República porque los esclavos y los criollos, algunos se levantaron y nos arrebataron la Segunda República. Perdimos la Segunda República igual. ¿Y por qué perdimos la Segunda República? Básicamente porque en ese momento España sí mandó un componente, pero realmente España tenía un problema más grande, que Francia la quería invadir. Entonces España tuvo que defender, bueno, fue a tal punto que el emperador de Portugal, en vista de que España ya estaba casi a caer en manos de los franceses, nombra a Brasil como el imperio de Brasil y él traslada el imperio de Portugal, lo traslada al imperio de Brasil y hace un virreinato. Lo que pasa es que la gente no estudia la historia. Entonces, cuando él hace esa mudanza, aquí no estábamos peleando con los españoles realmente, estábamos peleando entre nosotros mismos. Sí, los venezolanos fuimos duros, fuimos buenos porque pasamos la cordillera, ciertamente, eso fue una odisea, o algo muy bueno, o algo que pasó a la historia como que no lo hace cualquiera. Bolívar cabalgó mucho, libertamos a otros pueblos, bueno, pero hay que ver, el Alto Perú era lo que es hoy Bolivia, fue una de las partes más que quería que quería Bolívar, pero el Alto Perú prácticamente fue ayudado por el sur. Perú no la pudimos gobernar nunca. Y Ecuador fue un desastre. Entonces, ojo, a mucha gente no le gusta, a los historiadores no les gusta que uno diga estas cosas. Pero cuando venimos a ver, nosotros no libertamos América como dijimos, que fuimos a una gran batalla y sí, hubo batallas, hubo peleas, pero la resistencia no fue tal y cual como las decían. Incluso no pudimos gobernarnos en la Gran Colombia porque Páez se alzó Santander, los peruanos no los pudimos gobernar y Bolivia también tampoco. Entonces perdimos la República de la Nueva Granada. Esa es la verdad. Eso como primer mito. El otro mito es que nos dijeron que éramos ricos. Y ahí, cuando tú agarras un hijo y le dices que el hijo tuyo, tú le dices, somos ricos, tenemos de todo, podemos hacer de todo, y entonces tú creas una cultura donde el tener dinero genera poder. ¿Y genera poder sobre quién? Sobre el que no lo tiene. Entonces siempre fuimos creando una sociedad que generaba poder el uno sobre el otro. Entonces, sumado a la viveza del venezolano, comenzaron los problemas en Venezuela, entonces el que tenía carne la vendía al doble. El que reparaba carros lo reparaba al doble, pero no se acordaba que él también compraba carne. Y nos fuimos comiendo los unos a los otros. Porque sí, influyó el chavismo muchísimo, pero el chavismo es producto de una enfermedad social. Exacto, exactamente. Eran adecos, copellanos, resentidos, bravos, facilistas, tracaleros. Entonces, las sociedades se enferman también. Yo tengo un amigo acá en Washington él es especialista en estudiar salud social. Sí, mira, a colación con respecto a lo que estamos conversando, hay un tema muy interesante
que es un estudio que realizó el psicólogo de la Universidad de Harvard, David McClelland. Él hizo estudios a nivel mundial en muchísimos países porque él quería determinar cuáles eran las características que tenían en común los empresarios de éxito. Y entonces él practicó un estudio en Venezuela en los años 30. Y él hablaba que existían tres motivaciones. La motivación al logro, que es la motivación por hacer las cosas cada vez mejor, porque, bueno, porque es parte de sentirme realizado como persona. La motivación a la afiliación, que es la necesidad de pertenencia, la necesidad de encajar, y la afiliación al poder, que es justamente lo que estamos hablando, lo que tú estás diciendo, la necesidad de ejercer poder sobre otros. Y los resultados en los años 30 en Venezuela fue que en Venezuela la motivación más alta fue la motivación al poder, justamente. La segunda motivación es la motivación, o fue la motivación a la afiliación, pero algo muy particular en que él, un hallazgo que él tuvo en Venezuela es que era yo, mi familia y mi grupito. Y cuando en otros países más desarrollados la afiliación era el sentido de pertenencia a mi país, a mi sociedad. Y luego la motivación al poder, como dije, era la más alta, la afiliación era a mi grupito y la última por allá era la motivación al logro. ¿Qué sucede? Que en los países desarrollados la pirámide era completamente invertida. La motivación más importante es la motivación al logro, porque es la que lleva a una sociedad a plantearse nuevos retos, a avanzar, seguida por la motivación a la afiliación, pero al sentido de pertenencia. Y eso lo podemos ver en sociedades como Estados Unidos, incluso yo lo viví en Medellín con los paisas, que tienen un sentido de pertenencia muy grande y ahí tú puedes ver cómo funcionan ese tipo de sociedades. Y por último está la motivación al poder. Entonces, fíjate cómo de alguna manera ese estudio calcaba lo que era la idiosincrasia del venezolano en los años 30. Pero lo más interesante es que cuando repite el estudio en los años 70, obtiene los mismos resultados. Entonces, para mí eso dice mucho como un antecedente a lo que viene luego, a lo que se estaba gestando y a esa llegada de Chávez. Porque yo recuerdo que la gente decía, no, aquí lo que necesitamos es alguien que tenga bien puestos y aquí lo que necesitamos es una bota. Eso es lo que necesitamos en este país. Entonces, de alguna manera, yo siento que ese estudio refleja muy bien todo lo que hemos venido conversando y hacia dónde esa idiosincrasia nos fue llevando. Importante también, hay otra cosa que yo detecté en mis estudios, que los venezolanos somos egoístas, pero eso se deformó tanto que llegamos a conformar algo más peligroso en la sociedad, que es el egoísmo colectivo, que es lo que tú estás diciendo, los grupos, es decir, yo y mi grupo. Entonces, si tú formas, fíjate, tú tienes tu familia, primero que tu familia estás tú, pero primero que tu familia, es decir, tienes el grupo de tu familia y el condominio, primero que el condominio está tu familia. Y después tiene lo que pasa es que no hemos entendido, y esto ya entramos a la parte política como politólogo, que la primera forma de gobierno es la familia. Hemos tenido gobernantes que son un desastre en las familias de ellos. Entonces, ellos no han gobernado, imagínate. Entonces, la primera forma de gobierno es la familia, la segunda forma de gobierno es tu comunidad, la tercera forma de gobierno es tu trabajo y la cuarta forma de gobierno ya es el gobierno parroquial, después el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno nacional. Entonces, no hemos tenido claro cómo es que se gobierna. Entonces, como tenemos un individualismo ya muy metido en nosotros, entonces si yo voy a montar un negocio de venta de empanadas, primero como nos dijeron que era rico, yo tengo que hacerme rico rápido. Entonces, eso nos creó otra deformación social, que es el inmediatismo. No sabemos esperar y no sabemos que las cosas grandes se construyen con, como decía Gandhi, todo
lo que haga será insignificante, pero hay que hacerlo. Pero entonces tú vas haciendo cosas insignificantes en la sociedad, como no botar basura. Fíjate que lo pudimos hacer, lo hicimos en el metro. Por un tiempo lo hicimos en el metro. Es decir, que el venezolano no es que somos malos, lo importante es que sepamos dónde estamos parados, porque si tú haces un diagnóstico errado, todas las medicinas que vas a hacer o que vas a dar, que es el problema que hay, es decir, como los que hacían el diagnóstico también estaban enfermos, como lo estamos tú y yo, porque todos estamos enfermos como venezolanos, es lo primero que hay que reconocer. Lo segundo es de que si se puede salir de donde estamos, sí, sí se puede salir. Pero ¿cómo? Bueno, pues hay que comenzar desde uno. La corrupción nos abarcó a todas las esferas de la sociedad. ¿Cuáles son las esferas? Bueno, tú tienes la esfera pública, que son los partidos políticos, el gobierno, todo eso. Y, perdón, la esfera pública, que es el gobierno, la esfera privada, que es la sociedad, y tienes los traductores entre esas dos esferas, que son los partidos políticos y ONG. ¿Qué pasó con los partidos políticos y ONG? Bueno, que se convirtieron en la peor enfermedad de la sociedad. Y entonces la gente no, los partidos políticos son necesarios, sí, son fundamentales, pero lo que no son necesarios es que esos partidos fueron secuestrados por gente que pues no quería cambiar y lo que hicieron fue destrozar más el país. Entonces, tenemos solución, sí tenemos solución, lo único que hay que, ese individualismo colectivo, no, yo soy mejor, no, mi edificio es el mejor, está bien, eso es bueno porque eso te ayuda a ser mejor. Pero ¿qué pasó con todos los venezolanos que salimos? Que cuando llegamos a otros trabajos decían, yo te lo digo con propiedad, yo escuché a un venezolano que tenía 2 días en una empresa y le dijo al dueño de la empresa, no, vale, lo que pasa es que tú estás haciendo las vainas mal. Y el tipo tenía 23 años con su empresa y tenía 5 talleres mecánicos. Y este venezolano que estaba llegando, que jamás había trabajado mecánica, le dijo al dueño del taller, no, vale, tú estás haciendo la vaina mal. Entonces, ahí es donde tú ves la prepotencia de que aquello que decimos, pues si somos mejores, somos los mejores, nos metimos en la cabeza que éramos los mejores y salimos al mundo diciendo que éramos los mejores. Salimos al mundo, no todos, pero esos maleantes que están por allí son venezolanos también. Son el resultado ese es el hombre nuevo de Chávez. Yo lo defino así, el hombre nuevo de Chávez. Pero cuando tú vienes a ver esos venezolanos, son tan igualitos a nosotros, porque ponen la música alta, porque es normal pues poner la música alta. Es normal no ponerte el cinturón para manejar. En Venezuela es normal comerte una luz, porque si no te atracan. Sí, mira, qué importante eso que estás diciendo, ¿no? De allí quiero tomar lo que dices del tema del individualismo y la prepotencia, y de alguna manera también como nosotros como venezolanos tenemos ese inmediatismo, ¿verdad? Eh, y yo en mi último libro hice una definición que a la que yo llamo una característica que es el hiperoptimismo del venezolano, porque todas esas características nos llevaron a que cuando migramos, y lo digo con toda la experiencia y también con la humildad en este momento del caso, porque creo además que la gran lección que todos los venezolanos hemos tenido que aprender de todo este proceso es la humildad. Bueno, ¿por qué? ¿O de dónde el hiperoptimismo? Nosotros salimos y vendimos el carro, la casa, nos llevamos nuestros ahorros que pensábamos que eran poquitos, pero yo me he dado cuenta que era mucho dinero, que la gente no tenía la capacidad de ahorro que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, bueno, llegamos con esa platita y montamos un negocio. Y no, esto de una vez, esto va a funcionar. Esto va a funcionar porque ya estamos acostumbrados en Venezuela. Si tú le decías a una persona que el negocio le iba a dar ingresos a partir del segundo año, o sea, el primer año no le iba a generar ingresos, ese negocio era malo. Es más, los negocios a los 6 meses ya tenían que estar generando ingresos, utilidades, me refiero, y además de eso, ya al año ya tú tenías que haber recuperado el capital. Entonces, eso no es real, eso solamente ocurría en Venezuela. Entonces,
Por eso yo lo llamo el hiperoptimismo del venezolano, que nos hizo perder mucho dinero, incluyéndome incluyéndome a mí, porque yo también salí y llegué con mis ahorros y dije, no, me voy a meter en este negocio y aquel, y eso es un tiro al piso, porque veníamos, estábamos acostumbrados a eso, ese inmediatismo, justamente, ¿no? Entonces, eso nos hacía ser hiperoptimistas, no veíamos la realidad, salíamos y no la veíamos. Entonces, nos tocó y de alguna manera, pues, nos tuvimos que, la realidad tuvo que darnos en la cara de frente para que nosotros entendiéramos cuál es la verdad. Y no era justamente eso que, que nosotros vivíamos en Venezuela, ¿no? Y volviendo al tema de la humildad, yo de verdad estoy convencida que la humildad es lo que nosotros teníamos que aprender, ¿no? Porque los que salimos, llegamos a otro país y nos dimos cuenta que podías tener título de ingeniero, título de maestría, doctorado, y no, eso no significaba absolutamente nada. Tenías que, no sé, hacer limpieza, tenías que, lo que sea, lo que hubiese, tenías que hacerlo. Entonces, de alguna manera, eso nos llevó a tener que empezar a cultivar la humildad. Pero, sin embargo, a pesar de todo lo que hemos tenido que vivir estos 27 años, para algunos más, para algunos menos, eh, yo me pregunto, ¿realmente hemos aprendido la lección? Hemos aprendido la lección de humildad, la lección de individualismo, mm, de ya no ser esos vivos bobos, de realmente entender que nosotros mismos nos tenemos que labrar, construir como sociedad. ¿Hemos aprendido eso realmente? Y yo me hago esa pregunta porque a veces me ha pasado que cuando voy a Venezuela, todavía conversando con la gente, veo esa persona que siente que si en un negocio no se gana el 100% no es negocio. Y en Colombia un 30% es un éxito. ¿Sí me explico? Entonces, yo digo, cónchale, ¿será que no hemos cambiado el chip? ¿Será que seguimos pensando lo mismo? Y también me pregunto, bueno, no darme cuenta que si los demás no están bien, yo tampoco puedo estar bien, ¿sí? Porque así se construye una sociedad, como tú lo decías, o sea, si yo vendo más cara la carne, ajá, el otro va a vender más caro la leche para poderme comprar la carne a mí. Entonces, ¿hemos entendido eso? Bueno, te hago la pregunta. ¿Hemos aprendido la lección de humildad que teníamos que aprender? ¿Tú qué piensas de eso? Pienso que la parte política todavía no. Yo creo que tienen que ser desplazados los viejos líderes políticos ojo, una generación que vino, que era la generación del 2007 también, que venía con mucho empuje y hay mucha gente buena en esa generación, pero gran parte de esa generación que les tocó gobernar también nos decepcionaron. Y yo creo que pues que ahorita el primer cambio tiene que venir desde nosotros, la gente, a no estar eligiendo gente que no quiso cambiar. Y nos queda, mira, nos queda un minuto 25, el mensaje final va a ser esto, porque toda crítica tiene que dejar un mensaje. Sí, la mala noticia es que no hemos cambiado, la buena noticia es que podemos cambiar. Ahí te lo dejo. Pero bueno, antes de irnos, yo quisiera preguntarte por el fenómeno de María Corina Machado, ¿sí? Porque para mí ella ha logrado algo, bueno, que no había logrado nadie, que es unir estas dos Venezuelas, aunque bueno, hoy en día yo creo que ya somos una sola porque el 90% ya somos pobres, pero ella logró realmente como llegarle a la fibra a todo el venezolano. Entonces yo quiero preguntarte, ¿tú qué crees como sociólogo? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Cuál fue esa fibra que ella logró mover?
despertó el amor por el país, que hace mucho tiempo que no teníamos líderes que amaran a nuestro país. Y ella despertó eso. Con amor nos ha ido uniendo y acercando a la verdad. Bueno, de verdad, Rafael, que te doy las gracias por haberme acompañado en este primer episodio y gracias por este análisis tan crudo, pero necesario. Y a ustedes que nos escuchan, la pregunta que queda en el aire, como americanos, y como americanos me refiero a todo el continente americano, ¿qué lección nos ha dejado estas décadas de dictadura en Venezuela y en muchas partes de América? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó este episodio, dale un like y sígueme. Además, recomiéndaselo a otras personas, compártelo. Y si no te gustó, también déjamelo en los comentarios. Y nos vemos el próximo jueves a las 8 p.m. hora Miami, hora Venezuela, 7 p.m. hora Colombia, para un próximo episodio de Verdades Incómodas, donde estaremos conversando sobre algunos temas que te harán cuestionarte un poco sobre todo eso que crees saber. Chao.